Hola, mi nombre es Frandelisa Jiménez, soy estudiante de Imágenes Médicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy les estaré hablando sobre el tejido epitelial. Primero debemos de conocer lo que es el tejido. El tejido no es más que la agrupación de células semejantes que generalmente un origen embrionario común que conforman la estructura de un órgano para desarrollar ciertas actividades específicas. El tejido epitelial es un tejido membranoso que recubre la superficie del cuerpo y la superficie externa de los órganos y que está formado por un conjunto de células estrechamente unidas que conforman hojas apretadas. El tejido epitelial, conjunto con los tejidos conectivos, musculares y nerviosos, forman los cuatro tejidos básicos. Su origen es embrionario y se forma a partir de 3 hojas o capas embrionarias que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Son tejidos no vascularizadores, por lo que no presentan vasos o arterias. El tejido epitelial es importante ya que es el encargado de producir fluidos lubricantes que se liberan entre capas produciendo una superficie deslizante no adhesiva que facilita el movimiento de las células debido a la producción de glucosaminoglucanos que juntos forman las proteínas. Se encargan de formar el material extracelular. Entre las características podemos encontrar que cubren toda la superficie del cuerpo excepto las cavidades articulares. Descansan sobre una membrana basal y un tejido conectivo subyacente. Por lo general no son avasculares, se nutren por difusión desde los vasos del tejido conectivo subyacente. Posee escasa sustancia intracelular, posee diversidad de funciones, posee una amplia multiformidad estructural, posee una marcada capacidad para renovarse y regenerarse, posee la capacidad de desarrollar cambios morfológicos y funcionales de un tipo de epitelio a otro, metaplasia. Derivan de las 3 capas germinativas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando las condiciones se encuentran crónicamente. Las funciones del tejido epitelial son protección, absorción, secreción, excreción, transporte de superficie y funciones sensoriales. Entre los tipos de tejido epitelial podemos encontrar el epitelio cúbico simple. Este está compuesto por una única capa de células. Cuando el epitelio está conformado por las células escamosas, se llama epitelio simple. Su función es secreción, absorción y protección. Lo podemos encontrar ubicado en la superficie de los ovarios. El epitelio estratificado o cilíndrico simple. Este presenta 2 o más capas de células según el tipo de células. Se divide en un epitelio estratificado plano, cilíndrico y cuboidales. Su función es de transporte, secreción, protección y absorción. Y lo podemos encontrar en el recubrimiento de la superficie interna. El epitelio pseudoestratificado está compuesto por al menos 2 tipos de células diferentes. Todas las células que descansan sobre la membrana basal. Entre ellos también podemos encontrar lo que son el epitelio glandular, que está constituido por células que presentan como actividad característica la producción de secreciones y según el lugar donde van dirigidas, las secreciones son llamadas endocrinas o exocrinas. Las endocrinas son glándulas endocrinas, secretan sustancias como hormonas y proteínas. Esto lo hacen a través de espacios extracelulares, desde donde
llega al sistema circulatorio o torrente sanguíneo, que sirve de autopista para llevar el producto al organismo. El exocrino son las glándulas encargadas de secretar sustancia o producto hacia la superficie externa del organismo e incluso hacia las cavidades internas de este. Este tejido es reconocido como alta complejidad, el cual está compuesto. Joni Luis de la Rosa Mauricio, estudiante de imagenología. Y a mí me toca hablar sobre el tejido muscular. Podemos decir que el tejido muscular son las células musculares que son especialistas en el movimiento del cuerpo. Estas muestran un grado de contractilidad, es decir, capacidad de acortarse o contraerse, mayor que las demás células tisulares. Además de producir el movimiento, el tejido muscular también puede mantener la contracción para conseguir la estabilidad e incluso producir calor corporal. Por desgracia, las lesiones de las células musculares suelen tardar en cicatrizar y con frecuencia se sustituyen por un tejido fibroso cicatricial cuando se daña. Existen tres tipos de tejido muscular: el muscular esquelético, cardíaco y liso. De aquí en adelante pasaré a exponer lo que son los diferentes tipos de tejido muscular. Muscular esquelético se denomina voluntario porque es posible un control voluntario o demanda sin contracciones. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos y al contraerse producen movimientos voluntarios corporales controlados. Cardíaco o tejido muscular cardíaco forma la pared del corazón y las contracciones regulares, aunque involuntarias, de este músculo producen el latido cardíaco. Las fibras musculares cardíacas se ramifican y conectan con otras ramas de fibras cardíacas para generar una masa tridimensional interconectada de tejido contráctil. Las fibras musculares cardíacas presentan unas delicadas estriaciones o transversales, igual que el músculo esquelético, y unas bandas más gruesas oscuras, que se conocen como discos intercalados. También el tejido muscular liso es involuntario porque no está sometido al control consciente o voluntario. Con un microscopio óptico, las células musculares lisas aparecen como fibras largas y estrechas, pero que no tienen la misma longitud que las fibras esqueléticas o estriadas. Las células musculares lisas individuales se ven lisas y solo tienen un núcleo por cada fibra, es decir, una sola unidad de núcleo en cada fibra que se muestra en el microscopio óptico. El músculo liso ayuda a formar las paredes de los vasos y órganos huecos, como el intestino y otras estructuras tubulares del organismo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica María Rosario, soy estudiante de la UAS, estudio bioanálisis y mi tema fue el tejido nervioso. Le voy a hablar un poco del tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman del sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar. Y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Es un complejo del sistema encargado de regulación de diversas funciones orgánicas vitales como son la respiración, la alimentación, la digestión, el sueño, etc. El tejido nervioso comprende millones de neuronas y una incalculable cantidad de interconexiones que forma el complejo sistema de comunicación neural. Las neuronas tienen receptores elaborados en sus terminales, especializados para percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos, térmicos, etc. Y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos. Estos impulsos se propagan sucesivamente a otras neuronas
para procesamiento y transmisión a los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras. El tejido nervioso se desarrolla a partir de la placa neural, la cual procede del ectodermo dorsal, luego se invagina y forma el surco neural, que después se cierra y da lugar al tubo neural primitivo, cuya luz se conserva para construir el canal ependimario. De los extremos dorsales y laterales surgen las crestas neurales, cuyas células dan origen a los elementos que conforman las estructuras y órganos del sistema nervioso periférico. Ahí le dejé un esquema que ilustra los componentes del sistema nervioso.